Nos llevó un año conseguir el permiso para grabar en Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene que apostar por su transición, porque es una cuestión existencial que no se puede posponer. Es ahora o nunca. Nuestras ambiciones no tienen límites. Todos creemos lo mismo. Si vas a las calles de Riad y con una cámara preguntas a la gente sobre MBS, todos te dirán que les gusta MBS. Si yo estuviera allí, diría lo mismo. Arabia Saudita se está convirtiendo en un estado policial. Cualquier cosa puede llevar a un arresto. Si alguien se negaba a abandonar su casa, se le podía matar. La orden vino del propio MBS. Hoy nos entendemos mucho mejor que hace años. Arabia Saudita está cambiando con un interesante objetivo, pero que no conocemos con claridad. Me llamo Khalid Al-Jabri. Soy un saudita exiliado que vive en Washington, D.C. También soy hermano de Omar y Sara Al-Jabri, retenidos como rehenes en Arabia Saudita desde el primer día en que Mohammed bin Salman se convirtió en príncipe heredero. Antes de partir hacia Arabia Saudita, conocimos a personas de la diáspora. Exiliados que huyeron después de que Mohammed bin Salman, a menudo nombrado MBS, llegara al poder. Considerados opositores al régimen, añoran su hogar y la familia que dejaron atrás. Y sin embargo, pese al vengativo ataque de MBS contra mi familia, en realidad quiero que sus reformas económicas tengan éxito. Ahora mismo, es la persona al mando de mi país. nuestro viaje a un reino en transición comenzó en Riad, en el verano septentrional de 2024. En el aeropuerto nos recibieron un conductor y un representante del Ministerio de Medios de Comunicación. Estaban ansiosos por mostrarnos su Arabia Saudita. Con temperaturas que alcanzaban los 43 grados centígrados, no había mucha gente en las calles de esta capital, hecha para ir en auto. Nuestra primera parada fue un centro comercial, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Antes de que Mohammed bin Salman comenzara su ascenso al poder, había plantas separadas para hombres y mujeres. La obligatoriedad de llevar hijab se aplicaba en forma estricta. Pero durante nuestra visita, se nos presentó el país como más abierto y tolerante. Esta modernización es importante para nosotros. Será una modernización claramente saudita y no una imitación de, por ejemplo, la de Estados Unidos, Francia o Europa. Será algo muy específico de Arabia Saudita, ya que el 70% de nuestra población es menor de 30 años. Al caer la noche baja la temperatura y las calles de Riad se llenan de jóvenes. El país tiene la mayor tasa de uso de teléfonos inteligentes y de redes sociales del mundo, o una de las más altas, y se pasan el día viendo qué ocurre en otros países de riqueza comparable, como la gente trabaja, sale con sus parejas, va a conciertos y hacen cosas juntos. Todos estaban frustrados con el antiguo sistema.
con reyes enfermos que asumían el trono a los 80 años, como el rey Salmán, que ya está mayor. Pensábamos que se podía mejorar, que Arabia Saudita era un gigante dormido. Yo trabajaba en The Wall Street Journal. Nunca había escrito sobre Arabia Saudita, porque el país llevaba casi un siglo haciendo lo mismo: extraer petróleo, venderlo, quedarse el dinero y gastarlo. Eso era todo. Y de repente aparece este nuevo príncipe del que nadie había oído hablar, y dice que van a hacerlo todo de forma diferente. Está teniendo lugar una especie de revolución. Su Alteza Real, el príncipe Mohammed bin Salman. Si me lo permiten, hablaré en árabe, porque hay mucho público saudita aquí, y les tengo un gran respeto. هذا سلاح ذو حدين. إذا عملوا وتوجهوا بالشكل الصحيح والطريق الصحيح وبكل قوة سوف يخلقون بلد آخر مختلف تماما، سوف يضعون بصمتهم في العالم. وإذا توجهوا التوجه الخاطئ سوف يكونون دمار لهذا البلد. MBS era un príncipe, pero no estaba previsto que se convirtiera en príncipe heredero y accediera automáticamente al trono. Era uno de los hijos menores del príncipe Salmán, quien no parecía que fuera a convertirse en rey. La norma en la familia era que la corona pasara al hermano mayor. Había 2 hermanos mayores que Salmán, pero ya eran viejos. Uno de ellos murió en 2011 y el otro poco después. Eso hizo que Salmán, que era el tercero, se convirtiese en príncipe heredero. Una de las cosas que distinguen a Mohammed bin Salman es que se educó en Arabia Saudita y no en el extranjero. No era un chico popular. Estaba algo marginado, dejado de lado. En las escuelas, muchos actúan por cálculo político y tratan de acercarse a los miembros jóvenes de la realeza. Pero si tu madre no es de la familia real, tú ya no eres tan importante. Y ese era el caso de MBS. De joven guardaba mucho rencor a algunos miembros de la élite y de la realeza. Probablemente creció con cierto complejo de inferioridad. Pasó mucho tiempo pegado a su padre y entendía muy bien cómo funcionaba la corte real y los diferentes centros de poder dentro de ella. El ascenso al trono de su padre, Salman bin Abdulaziz, en 2015, marcó el comienzo del posicionamiento de Mohammed bin Salman para asumir el poder. Cuando Salman se convirtió en rey, aparte de la familia, le preocupaba que Mohammed fuera nombrado príncipe heredero. El rey Salman tomó entonces una serie de decisiones muy inteligentes, afirmando que la corona pasaría a la siguiente generación, pero no a su hijo, sino a su sobrino, Mohammed bin Nayef. Este tenía profundos vínculos con la inteligencia y el gobierno estadounidenses, y con esa especie de comunidad antiterrorista global posterior al 11S. Así que cuando Salman nombró príncipe heredero a esta persona confiable que conocía personalmente a funcionarios de inteligencia, fue una señal de que la corona pasaría a un miembro de la siguiente generación conocido y respetado, y Mohammed bin Salman simplemente esperó. En otra jugada estratégica, el rey Salman nombró a Mohammed bin Salman príncipe heredero suplente y lo designó ministro de Defensa. En ese cargo, Mohammed bin Salman lanzó una serie de intervenciones militares contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, para asegurar la posición de Arabia Saudita en la región. La operación derivó en una catástrofe humanitaria, pero el mundo comenzó a conocer a Mohammed bin Salman. Mohammed bin Nayef era mayor que Mohammed bin Salman. Parecía cansado y no tenía el mismo nivel de energía, decisión y capacidad de lucha que Mohammed bin Salman. En su rivalidad con Mohammed bin Nayef, el joven príncipe heredero suplente no temía tomar medidas audaces o alterar el orden establecido.
En la primavera de 2016, con la bendición de su padre, el rey Salmán, Mohammed bin Salman anunció una serie de reformas radicales. El plan denominado Visión 2030 estaba destinado en gran medida a reducir la dependencia del país del petróleo. El plan incluía el papel de las mujeres, la educación, todos los ámbitos, la economía, el medio ambiente y el clima. Esta transición de una economía petrolera a una economía post-petrolera es absolutamente imperativa para Arabia Saudita, y todo lo demás es secundario, ya que se trata de un proyecto existencial que no se puede posponer. Lo pospusieron demasiado tiempo, llegan tarde y lo saben. Arabia Saudita no hizo nada para prepararse para un futuro que ya llegó. Un año tras el lanzamiento de Visión 2030, el rey Salmán destituyó a su sobrino y nombró príncipe heredero a MBS, el siguiente en la línea de sucesión al trono. En ese momento, mi vida dio un vuelco y todo se complicó para mi familia. Y eso desde el primer momento. Omar y Sara, mi hermano y mi hermana, tenían 17 y 18 años. Estaban a punto de salir de Arabia Saudita para venir a Estados Unidos a terminar sus estudios y los detuvieron en el aeropuerto. Esa fue la primera medida de MBS como príncipe heredero, imponer restricciones de viaje a un par de menores. El padre de Khalid al-Jabri, amigo íntimo de Mohammed bin Nayef, logró refugiarse en Canadá. Mi padre trabajó en el aparato de seguridad durante décadas. Debido a su trabajo, tenía acceso a mucha información secreta, incluyendo todas las cosas feas que hizo MBS. MBS percibe a mi padre como una amenaza. Siempre quiere eliminar los riesgos. No importa si eres una verdadera amenaza o no. Si él percibe que eres una amenaza, entonces vas a tener problemas. Y Mohammed bin Salman consideraba a mucha gente como amenaza. MBS, su padre y su círculo más cercano no son estúpidos. Saben que en el siglo XX, los monarcas que intentaron imponer reformas radicales, modernizaciones y transformaciones económicas liberales acabaron siendo derrocados por los cambios que ellos mismos desencadenaron, al no poder controlar las fuerzas que ellos mismos habían puesto en marcha. El mayor problema son las personas que recibían beneficios y privilegios del gobierno y que ahora se los retiran, de modo que deben arreglárselas solos. Suponen un peligro. Por eso la represión está diseñada en primer lugar, para silenciar a quienes se beneficiaban del antiguo régimen. Por eso, todas esas personas fueron recluidas en el Ritz-Carlton, la prisión más bonita y lujosa de todos los tiempos. En 2017, alrededor de 300 personas, entre ellas miembros de la familia real, altos funcionarios, multimillonarios y dignatarios religiosos, fueron invitadas al lujoso hotel con un pretexto. El Ritz-Carlton de Riad se construyó como palacio para la familia real y como sobraba, fue convertido de lujoso palacio a hotel. Él invitó a estas personas al Ritz-Carlton y las encerró. Durante meses, MBS había tenido un equipo de contables y abogados examinando las finanzas de estos sauditas prominentes para averiguar si habían obtenido dinero ilegalmente, robado al Estado o cosas así. Elaboraron un expediente sobre cada uno de ellos y reunieron pruebas contra ellos sin que nadie lo supiera. Para salir de allí tenían que pagar, cediendo una empresa o haciendo esto o aquello, y todo en nombre de la lucha anticorrupción. Se calcula que Mohammed bin Salman reunió unos 107 mil millones de dólares estadounidenses durante ese confinamiento forzoso en esta cárcel de 5 estrellas. A decir verdad, cuando hablaba con sauditas en aquella época, pocos sentían lástima por las personas confinadas en el Ritz, porque muchas de esas personas habían estado llenándose los bolsillos durante mucho tiempo, de modo que la población no le criticaba por ello.
Cada septiembre, los sauditas celebran la unificación del reino. El retrato del príncipe heredero se exhibe por todas las calles. Mohammed bin Salman es el nuevo rostro del nacionalismo saudita. Entre los admiradores del príncipe heredero se encuentra Arish, de 38 años, creadora de contenidos en un país donde los críticos del régimen pueden enfrentar penas de cárcel por lo que publican en redes sociales. Como nacimos aquí, nos sentimos cada día más orgullosos por todo lo que el gobierno hace por nosotros. Todo lo que puedan imaginar. Año tras año ha ido mejorando sin parar y la gente empieza a difundirlo porque quieren que se escuchen sus voces, que el gobierno perciba su agradecimiento. Lo más destacado de la noche es el espectáculo de fuegos artificiales. Los asistentes se apresuran para conseguir la mejor vista. El hecho de que MBS sea popular en Arabia Saudita es algo curioso. Conozco a personas que fueron detenidas por preguntar a la gente en la calle su opinión, no sobre MBS, sino sobre cosas más triviales como algunos programas o proyectos. Si vas a las calles de Riad y con una cámara preguntas a la gente sobre MBS, todos te dirán que les gusta MBS. Si yo estuviera allí, también diría que me gusta MBS. Todos temen ser arrestados y torturados. Han visto cómo se trata a las personas a las que no les gusta MBS. Arish no duda en promocionar los cambios introducidos por Mohammed bin Salman. Mira, este es un saudita que vende helados. Normalmente no eran sauditas quienes lo hacían, sino indios o de otras nacionalidades. Ahora es normal ver a sauditas vendiendo palomitas, helados o maíz. Pero antes no pensábamos así. Por mucho tiempo, los sauditas fueron mantenidos por la monarquía y las subvenciones estatales. Pero MBS propuso algo nuevo a los jóvenes: desprenderse de los dividendos del petróleo y ponerse a trabajar a cambio de una vida con menos normas religiosas. Como monarca saudita, el rey Salmán ostenta el título de custodio de las 2 mezquitas sagradas, siendo así responsable de las 2 mezquitas más sagradas del Islam. Históricamente, el mandato del rey saudita y la familia real era gobernar con el apoyo de la institución religiosa. Los clérigos, muy conservadores, tenían gran influencia en la cotidianidad de la población y consideraban a la familia Al Saud aliados confiables desde la fundación del reino. Para restar poder a las autoridades clericales, hay que ejercer el propio poder desde arriba. Esto ya se hizo antes de que MBS entrara en escena. Lo hizo su padre, quien restó poder a la policía religiosa. La policía religiosa merodeaba por las calles con sus bastones para obligar a todo el mundo a ir a la mezquita a rezar. Cuando vivía en Arabia Saudita, existía la policía religiosa y les teníamos miedo. Había camionetas llenas de hombres que tenían el poder de arrestar a personas por la manera como vestían o reprendernos cuando no nos cubríamos, por ejemplo. El régimen les había concedido esos derechos. Todo era producto del gobierno. No los despidió ni los disolvió, pero les quitó autoridad. Lo máximo que pueden hacer es regañar a la gente por no hacer lo que deben o pedirles que se vayan. Dicen cosas como: sería mejor que te cubrieras, pero no tienen autoridad para arrestar a nadie. ¿Cómo lo hizo? Pues simplemente asumiendo todo su poder como rey. Y luego está MBS, alguien único entre los líderes árabes modernos. Estudioso del derecho islámico,
y erudito con una maestría en jurisprudencia islámica. Así que cuando los clérigos dicen que no se puede hacer algo, él puede responder, oh no, aquí dice otra cosa. Y lo que estoy haciendo es muy islámico. Les argumenta en su propio lenguaje y además tiene el poder. Todo esto combinado le permite llevar a cabo esta transformación. En estas imágenes de la televisión saudita, Mohammed bin Salman se reúne con el Gran Muftí. Como máxima autoridad religiosa, el Gran Muftí interpreta la ley Sharia y emite dictámenes. Mohammed bin Salman vio la oportunidad de sustituir a esos líderes religiosos tan conservadores por un conjunto de valores diferentes que le dieran legitimidad a él y a su padre. Esta búsqueda de legitimidad pasa por la pequeña ciudad de Diriyah, a las afueras de Riad. Los antepasados de los sauditas vivían en la histórica ciudadela de Ad-Turaif. Mohammed bin Salman y su padre inauguraron aquí un museo que exhibe una historia reformulada. Un cambio aparentemente pequeño, pero que remodela la identidad del país. Bienvenidos al Distrito Histórico de Turaif. Mi nombre es Mohamed Adidi y seré su guía en esta visita. Este museo, visitado por pocos turistas extranjeros, se dirige principalmente a los sauditas. Estos libros se remontan al primer período de Arabia Saudita, entre 1727 y 1818. En 1727, el imán Mohammed bin Saud estableció el primer estado saudita. Estudiando los libros, nos damos cuenta de que la verdadera fecha de fundación de la primera Arabia Saudita es 1727. La narrativa del museo se centra en el año 1727, establecido por el rey Salmán como fecha oficial de la fundación del Estado saudita por decreto real en 2022. L'Arabie a été fondée sur un pacte politique conclu en 1744, 45 ans avant la Révolution française, entre un prince et un imam. C'est l'alliance du sabre et du Coran. En el pasado, la historia de Arabia Saudita siempre se definió en términos de esa alianza entre la familia Saud y el líder religioso Abd al-Wahhab y sus seguidores, versión que otorgaba a los clérigos cierta equidad con la familia real. Pero ahora hay otra fecha de la fundación, 1727, año en el que los Saud conquistaron una ciudad cercana y establecieron así el origen del primer estado saudita. Y esto fue décadas antes de que Muhammad ibn Abd al-Wahhab y el movimiento puritano wahhabí entraran en escena. El wahhabismo, una interpretación estricta del Islam y un factor esencial en la fundación de Arabia Saudita, se vio debilitado de un plumazo. Respaldado por esta nueva leyenda nacional, Mohammed bin Salman se ha propuesto abrir más el país a los visitantes, convirtiendo el turismo en un nuevo motor económico de Arabia Saudita. Ha puesto su mira especialmente en la región de Al-Ula, en la que se están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares. Hasta hace muy poco, Al-Ula era un lugar completamente apartado, al que los religiosos prohibían cualquier visita. Al-Ula incluye la antigua ciudad de Egra, erigida por los nabateos, una civilización anterior al Islam. Las interpretaciones religiosas conservadoras la consideraban un lugar maldito. Los clérigos emitieron dictámenes o fatuas en los que ordenaban a los musulmanes evitarla. Durante décadas los sauditas se mantuvieron alejados. Hoy en día hay lujosos alojamientos cerca de un enorme edificio futurista.
Al-Ula espera recibir 1 millón de visitantes al año. Una nueva forma de atraer a los turistas son las fiestas rave en medio del desierto. El reino quiere demostrar que sabe cómo divertirse y que puede competir con sus vecinos Dubái y Abu Dhabi con sus paraísos recreativos. Para ponerse al día, la monarquía creó una autoridad del entretenimiento que gasta petrodólares para invitar a grandes nombres de la escena musical electrónica. El gobierno quiere asegurarse de que los propios artistas nacionales sean conocidos por el público. Con el Plan Visión 2030, el gobierno dio espacio a los artistas para explorar. No solo presentan a artistas locales, también los conectan entre sí y con artistas internacionales que los ayudan a ser mejores. Imparten clases, dan cursos y ayudan a los pequeños artistas locales a alcanzar sus sueños con programas que ayudan a los pequeños creadores a convertir sus ideas en negocio. Entre los asistentes hay muchos turistas adinerados. Son la juventud dorada del Golfo, que se aloja en los lujosos hoteles cercanos. Pero este tipo de eventos no parecen dar la bienvenida a todos los sauditas. Quieren dar la impresión de que las mujeres son libres. Es cierto que en este video parecen libres. Permiten la entrada a estas chicas con fines propagandísticos. Nadie imagina que hay una ley para las turistas y otra para las sauditas. Fos Al-Otaibi y su esposo Ahmed son una pareja saudita que vive exiliada en el Reino Unido. Las imágenes del festival les traen recuerdos dolorosos. Este video fue grabado en un festival en Riad en 2019. Estaba bailando feliz. 2 días después me citaron en la comisaría. Y cuando llegué allí, me preguntaron por qué había bailado. Les dije, ¿por qué organizan una fiesta si no podemos bailar? Me respondieron, esta fiesta no es para ti, es para los turistas. El policía me dijo que, según la ley, me impondría una multa de $750. Y añadió, si lo vuelves a hacer, irás a la cárcel. En Arabia Saudita, Fos Al-Otaibi era conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres. En 2019 denunció la poligamia en la televisión saudita. Eso bastó para que se convirtiera en blanco de la monarquía, al igual que su hermana Manahel, profesora de deportes y bloguera con jóvenes seguidores sauditas en las redes sociales. Manahel, como otros, creía en MBS y sus declaraciones. Paradójicamente, fue arrestada por hombres de MBS que responden directamente a sus órdenes y no por la policía moral. Manahel Al-Otaibi fue acusada de hacer campaña en redes sociales para acabar con la tutela masculina y de llevar ropa inapropiada. Los cargos recuerdan los tiempos de la policía religiosa. En enero de 2024 fue condenada a 11 años de prisión. El gobierno de MBS introdujo cambios en la policía religiosa. No la abolieron, sino que la transformaron para que predicara la obediencia al gobernante. Y que incluso fuera pecado no querer a MBS. Desde que fue detenida, hablé con Manahel varias veces por teléfono. Parecía agotada. Me dijo, ni siquiera sé lo que está pasando en el mundo exterior, pero estoy pagando por lo que tú haces. Déjalo todo y olvídame. A pesar de su política cada vez más autoritaria, Mohammed bin Salman sigue esforzándose por cambiar la imagen de Arabia Saudita, cuya lista de grandes eventos internacionales va en aumento. En 2030 será sede de la Exposición Universal, en 2029 de los Juegos Asiáticos de Invierno y en 2034 de la Copa Mundial de la FIFA.
Renuevan su imagen aparentando ser un poder blando y redirigen el debate de la brutal opresión a algo agradable. Cada vez más artistas y estrellas acuden de buena gana al reino saudita. Si alguien como Ronaldo, con 600 millones de seguidores en Instagram, publica algo sobre Al Ula, no hay mejor publicidad. MBS habla el idioma de su generación. Como entusiasta de los videojuegos y la ciencia ficción, en 2021 anunció su proyecto más ambicioso hasta la fecha. نقدم لكم ذا لاين مدينة مليونية بطول 170 كيلو 0 سيارات 0 شوارع و0 انبعاثات كربونية. مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً. ¿Y si construyéramos The Line? En esta región del noroeste de Arabia Saudita llamada Neom se encuentra The Line, pieza central de una serie de enormes proyectos. MBS vio que el noroeste del país está casi deshabitado y lo tomó como un lienzo en blanco para construir una nueva ciudad con complejos turísticos, oficinas, fábricas y viviendas que atrajera a gente de todo el mundo. Lo llamaron un lugar del futuro. Mohammed bin Salman está dispuesto a hacer lo que sea necesario para crear su ciudad ideal. Soy un ex oficial de la inteligencia saudita. Trabajé como policía y también luché contra el crimen y el terrorismo. A principios de enero de 2020 me asignaron una misión: ir a Tabuk para ocuparme de la tribu Howeitat, porque algunos se negaban a abandonar sus hogares. Los Howeitat son una gran tribu que habita sobre todo en el norte de Arabia Saudita. Por desgracia, vivían en medio del nuevo proyecto, especialmente del proyecto The Line. ¿Por qué me eligieron a mí? Básicamente porque estaba entrenado para disparar. Me pidieron que utilizara fuerza letal. Es decir, que si alguien se negaba a abandonar su casa, se le podía matar. Al-Enesi logró evitar esa misión fingiendo una lesión. Pero sus colegas siguieron las órdenes: disparar a matar. Los habitantes de la zona fueron desalojados violentamente. Uno de ellos, Abdul Rahim al-Huwaiti, fue asesinado en 2020. Más de 15 personas fueron condenadas a penas de entre 15 y 50 años de cárcel por negarse a abandonar sus hogares. 5 de ellas recibieron la pena de muerte. Esa ciudad se construirá sobre sangre saudita. En 2024, Arabia Saudita llevó a cabo más de 300 ejecuciones, una cifra récord. Mohammed bin Salman podría haber sido fácilmente rechazado por la comunidad internacional, especialmente después de octubre de 2018, cuando agentes sauditas asesinaron al periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado del país en Estambul, un espantoso crimen que provocó la indignación mundial. Realmente le dificultó mucho hacer lo que quería, que Arabia Saudita fuera más internacional, más abierta al exterior, más conectada con el mundo de los negocios. Sin embargo, solo unas semanas después, fue recibido en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Todo el mundo pensó en el dinero que él tenía. Cuando controlas una cantidad tan enorme de dinero, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Aquello impactó a mucha gente, pero al final se puede considerar que fue solo un bache en el camino. Pero otro asunto terminó perjudicándole: la guerra civil yemení.
Mohammed bin Salman involucró a Arabia Saudita a lanzar una intervención militar en 2015. Respaldados por Irán, su rival regional, los rebeldes hutíes resistieron a las fuerzas sauditas y llevaron a cabo ataques contra instalaciones petroleras dentro del reino, el corazón de su poder financiero. MBS prometió derrotar a los hutíes en 2 meses y fracasó. Y ahora les ofrece concesiones, como pagarles salarios retroactivamente en dólares. No se atrae a turistas y los hutíes lanzan drones sobre Arabia Saudita. Para aliviar las tensiones con Irán, el gobierno de Riad participó en 2023 en un diálogo mediado por China. Como resultado, Arabia Saudita e Irán acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas. Con Irán se trata de dialogar, diciéndoles, ustedes tienen sus propios problemas y nosotros queremos centrarnos en nuestra economía. Mientras más reñimos y entramos en guerras subsidiarias, más nos alejamos de nuestros objetivos, así que mejor dejémoslo. Además, otro país en la región buscaba estrechar lazos con Arabia Saudita. No es ningún secreto que ha habido muchos encuentros entre israelíes y sauditas a lo largo de los años. Hoy en día nos entendemos mucho mejor que hace años. Mi nombre es Jacob Amidror. Soy un general retirado del ejército israelí. Fui asesor de seguridad nacional del primer ministro entre 2011 y 2013. Conozco a los sauditas desde hace muchos años. Ellos entienden que para modernizar Arabia Saudita será mucho más fácil y mucho mejor si se hace en cooperación con Israel. En septiembre de 2023, Mohammed bin Salman concedió una entrevista a la televisión estadounidense que recibió mucha atención. Cuando se le preguntó sobre la normalización de las relaciones con Israel, dijo, «Cada día estamos más cerca». No me sorprendería si los historiadores del futuro descubrieran que esta declaración fue una de las razones por las que Sinwar inició la guerra. La sensación de que Israel podría tener un acuerdo con un país tan importante como Arabia Saudita. Es un duro golpe, porque el regreso de la inestabilidad regional y la incertidumbre demuestra cómo algo que parecía descansar, como la cuestión palestina, puede estallar de repente, y que los problemas en Medio Oriente deben ser resueltos, que no desaparecerán por sí solos. El resurgimiento de la causa palestina, no solo en el mundo musulmán, sino incluso en el progresista, ha hecho pensar a muchos líderes de Oriente Medio que el precio de la normalización será muy alto. En 2024, líderes árabes y musulmanes se reunieron en una cumbre en la capital saudita, en una muestra de unidad por la causa palestina. Incluso un representante de Irán viajó a Riad. En la reunión, MBS condenó las acciones del ejército israelí y pidió un alto el fuego inmediato. Él ve a Arabia Saudita como el líder del mundo árabe y asimismo como el líder de Arabia Saudita y por lo tanto del mundo árabe. Se ve capaz de llevar a su país hacia el futuro, más allá del petróleo y del cambio climático. Un país grande y dinámico, líder del mundo árabe. En la región de Neom, la utopía del príncipe heredero está empezando a surgir. Al menos a juzgar por estos videos promocionales. The Line se concibió originalmente para albergar a 9 millones de personas. Los autócratas
tienen una tendencia natural a perseguir objetivos ambiciosos y pensar que son los más grandes, los más importantes, los primeros, siempre con esa visión grandiosa. Pero es difícil verificar el progreso real de la obra. Quien va a Arabia Saudita lo hace porque quiere el dinero de MBS, pero lo que él no logra es convencerlos de que inviertan su propio dinero en Arabia Saudita. Cuando anunció NEOM en 2017, pensó que los 500.000 millones vendrían de inversiones extranjeras. ¿Cuánta inversión extranjera ha traído NEOM? 0. MBS ha tenido que reducir sus planes y su cronograma. Proyectaba construir The Line a lo largo de 170 kilómetros, pero según los informes, solo se habrán completado 2,4 kilómetros para 2030, y los costos previstos se han disparado. Algunas estimaciones llegan hasta los 8,8 billones de dólares. Dijo que para 2020, como máximo 2021, podríamos vivir completamente sin necesidad de petróleo. Mírennos ahora, dependemos más que nunca del petróleo. Hoy en día, la monarquía vive del petróleo. Si se abandona ese modelo, que es lo que Mohammed bin Salman quiere y necesita hacer, tendrán que pedir a la gente que pague impuestos y acepte menos dinero del gobierno. Y ahí empezarán las dificultades. Cuando esta generación joven ya no sea tan joven, se dará cuenta de que algunas de las promesas no se han cumplido. Querrán sindicatos y más derechos. Sucederá, es inevitable. Y mi temor es que la respuesta sea solo más represión. Cuando le preguntaron qué vendrá después de Visión 2030, él respondió Visión 2040.